Muchísimas gracias pues a los interesados en el webinar. Pues para nosotros es, o sea, el esfuerzo de hacer estas cosas para presentarles esto, pues digamos se recompensa con ver la acogida que tienen o el interés que manifiestan personas no solamente de Colombia, sabemos pues que hay personas de otros países. Entonces queremos con este webinar pues seguir en la línea de llevar estas tecnologías muy complejas, pero para resolver preguntas importantes pues en el sector agroindustrial. O sea, al final hay muchos problemas, ¿cierto? Los problemas hay diferentes maneras de resolverlo, obviamente, pero nosotros apostamos pues por utilizar las tecnologías más sofisticadas, que estamos convencidos que son las que nos van a dar las respuestas en el tiempo correcto y que nos van a dar las respuestas pues 100% confiables. Entonces vamos a empezar este webinar enmarcándolo dentro un poco del momento tecnológico. Listo, entonces si uno piensa en el campo, piensa en el agro, en la biodiversidad, pues claro, pensamos en los seres vivos y en lo que nuestros sentidos nos llevan, ¿cierto? Las imágenes, ¿cierto? Lo que nuestro cerebro lo va a asociar inicialmente es con imágenes. Entonces pensamos en la vida, en los seres vivos y sobre todo en aquellas cosas pues que podemos ver. Desde que se dio la revolución de la genómica, ¿cierto? Aparece la genómica, la transcriptómica y la bioinformática, nosotros podemos estudiar los seres vivos de una manera diferente. Entonces nosotros en el laboratorio, pues aparte de la belleza pues que vemos con nuestros ojos, nosotros podemos leer cuál es la información, ¿cierto? Cuál es ese código, ¿cierto? Cuál es el sistema operativo de los seres vivos. O sea, nosotros los vemos es como códigos, ¿cierto? Y esos códigos nos permiten entenderlos de una manera muchísimo más precisa. Listo. Esos códigos, las reglas básicas de esos códigos son las mismas. O sea, las fundamentales son las mismas de virus para arriba. Son las mismas en todos los organismos del planeta. Y ahí es donde, pues, esta tecnología permite ser muy versátil para la detección y estudiar estos seres vivos. Entonces, cada ser vivo, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en forma, en color, en sus características benéficas o patogénicas, está codificado en su genoma, ¿cierto? Y pensemos que el genoma es como un disco duro, ¿cierto? Los seres vivos nosotros ya los vemos, es como un disco duro. En ese disco duro hay un sistema operativo y esos sistemas operativos tienen un tamaño variable y tienen un contenido distinto de archivos, ¿cierto? Que en este caso pues pensemos que serían como genes. Entonces si nosotros vamos a las plantas, ¿cierto? Entonces en las plantas tenemos diferentes sistemas operativos, ¿cierto? De diferentes tamaños, ¿cierto? Esas unidades funcionales de los genomas pues van a ser los genes y hay un grupo de genes muy importante que se llaman los genes que codifican para proteínas. Esos van a llevar a que la planta produzca en cierto momento ciertas proteínas y esas proteínas van a estar ligadas con esas características que nosotros vemos deseables, de color, sabor, olor, resistencia, ¿sí o no? Tamaño. Entonces ya sabemos, entonces ahí tenemos unos ejemplos de cómo varían esos tamaños de esos genomas y cuántas proteínas sabemos que están codificadas en esos genomas. Y miren que esos números son variables. Listo. O sea, hay unas diferencias importantes en las plantas. Entonces, volviendo al ejemplo, pues aquí tenemos una planta virtual 3D. Entonces, en esta planta hay un disco duro. Pues, de hecho, cada célula tiene su propia versión del disco duro. Y en ese disco duro estarán esos genes que se van a expresar, que se van a activar. Como cuando yo prendo el computador. Yo prendo mi computador y ¿qué hago? Paso unos archivos del disco duro a la memoria RAM, que es como activar los programas. Entonces yo activo los programas y cargo una serie de archivos. Pues en los genomas es algo similar y esto que usted está viendo es un ejemplo gráfico. Cada uno de esos puntos sería un gen que estaría expresando, por ejemplo, una hoja de esa planta. Listo. Entonces ahí me está diciendo cuáles genes están activos, ¿cierto? Cada uno de esos puntos sería un gen. Y también yo puedo mirar la intensidad de la actividad del gen, porque el gen puede estar prendido muy tenue o puede tener una intensidad de expresión alta. ¿Listo? Entonces yo puedo ver qué genes están y qué tan intensamente se están expresando. Cuando yo estudio ese conjunto de genes que está activo a través de la presencia de los RNAs, entonces yo estoy estudiando el transcriptoma. El transcriptoma, que es como esa versión activa en ese momento del genoma. Listo, es una cosa muy compleja, ¿cierto? Ahí están viendo muchos puntos. En una planta, la cantidad de genes activos en
un momento determinado puede ser 70, 80 mil, 90 mil, 100 mil, son muchos genes, y eso pues dependiendo del tamaño del genoma de la planta, bueno, y de otros fenómenos se desplazan en la Tierra. Bueno, otra cosa es que le agrega complejidad, pero son muchos los genes que van a estar jugando en ese momento, y la planta tiene una manera de regular eso, ¿cierto? Para hacer una analogía, es como en un estudio de música, ¿va? Eso es un panel real de un estudio de música. Entonces el ingeniero de sonido, ¿qué tiene que hacer para que la canción suene bien? Ajustar un montón de cosas, hacer un montón de ajustes finos para que la voz suene bien, los instrumentos suenen bien. Pues en los genomas también hay un sistema que controla eso, ¿listo? Y eso también nos está diciendo que esos sistemas son dinámicos, o sea, se pueden ajustar, yo los puedo cambiar, ¿cierto? Y eso va a cambiar para adaptarme, para responder a cosas, para el desarrollo, ¿cierto? No sé, va a ser distinto el transcriptoma en una hoja, en una raíz, porque se tienen que expresar genes diferentes, pero también va a cambiar con respecto al estrés, ¿cierto? Puede cambiar con respecto a las infecciones, ¿listo? Entonces yo puedo ver cómo ese transcriptoma cambia, o sea, cómo los puntos cambian de intensidad o desaparecen unos y aparecen otros, ¿cierto? Eso es lo que se llama regulación génica. Entonces yo puedo ver que esos perfiles van a cambiar y yo puedo entender el estado de la planta en función de estudiar ese transcriptoma. O sea, yo puedo saber cuál es el transcriptoma de una planta feliz, ¿cierto? La planta está bien en su momento adulto y nos va a poder dar, digamos, todos esos cosas que queremos, los frutos deliciosos, va a ser resistente, va a crecer rápido, listo, eso lo podemos ver, pero también en el transcriptoma podemos leer cuando hay estrés, cuando el estrés es abiótico, cuando el estrés es biótico. Por ejemplo, si una planta se enfrenta a una infección viral, ¿cierto? El virus va a aparecer, va a llegar a la planta, ¿cierto? Va a empezar a replicarse, ¿cierto? Recuerda que los virus tienen una tasa de replicación muy rápida, ¿cierto? Y yo puedo estudiar el transcriptoma de esa planta, ¿cierto? Y lo comparo con una sana y lo comparo con una enferma. Entonces yo voy a ver que el transcriptoma cambia. Entonces yo puedo ver que genes asociados con resistencia, con, digamos, el sistema de defensa se pueden activar, que eso pues ya tenemos en modelos, ya sabemos cuáles genes pueden estar asociados con digamos, con respuesta a agentes infecciosos, que van a ser pues diferentes dependiendo del tipo. Pero yo también puedo ver los genomas del agente infeccioso, ¿cierto? Si yo tengo un agente infeccioso que está dentro de esa célula, por ejemplo un virus que está aprovechando la maquinaria de la célula, se va a estar replicando. Entonces yo también voy a ver el transcriptoma del agente infeccioso. En el caso de los virus, pues uno va a ver prácticamente el genoma viral, pues se ve. Entonces yo puedo ver en ese transcriptoma de la planta, puedo ver los transcriptomas de los agentes infecciosos, sean virales o incluso otros agentes infecciosos. Listo. Volviendo al tema de las características de las plantas, entonces como yo sé cuáles genes están encendidos, yo puedo saber qué genes están, para qué proteínas codifican, y yo puedo predecir las vías metabólicas que están en esa planta, que están en ese tejido y que están encendidas. O sea, con la detección de los RNAs mensajeros indicados, yo puedo saber si hay prendida una vía metabólica y yo puedo saber si se van a producir ciertos metabolitos secundarios de interés, pues en biotecnología o en agricultura. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos mirar, ¿cierto?, si están todas las enzimas para producir X o Y metabolitos, ¿listo? Si están todas las enzimas para producir ciertos pigmentos, o por ejemplo, la ausencia de una enzima ya nos permite a nosotros saber que va a haber un cambio en el color, o cuando se perdió el color, saber cuál fue la enzima que se perdió, cuál fue el tipo de cambio, ¿listo? Y eso yo lo puedo saber desde un principio en la planta, pues yo lo puedo evaluar antes, incluso no tengo que esperar pues a que se dé el desarrollo completo. En el caso de genes de resistencia, yo puedo saber si la planta tiene esa capacidad de expresar y qué versiones, qué alelos, ¿cierto? Cómo es su programa para defenderse contra agentes infecciosos. Entonces yo puedo ver que sí están y qué tan intensamente se están expresando. Listo. Con respecto al tema de monitoreo de producción de metabolitos secundarios, listo, vamos a mirar un ejemplo pues que hemos trabajado en los últimos años, pues un ejemplo muy famoso, cannabis sativa. Sabemos pues que en cannabis hay muchísimo interés en la producción de cannabinoides, y de hecho lo que yo estoy cultivando pues está sujeto a cierta regulación en función de cuánto se está produciendo de THCA. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues entonces vamos y miramos, ya sabemos, ya tenemos varios genomas de referencia, sabemos que la planta codifica alrededor de unas 36.000 proteínas. En todas las plantas no es el mismo número, porque hay plantas que pierden genes y entonces van a producir unas pocas proteínas menos, listo. O sea, eso no es igual en todas las plantas dependiendo del cultivar. Pero entonces nosotros ya sabemos desde la literatura cuáles son las enzimas, eso ya está publicado,
que van a participar en las diferentes fases de producir los metabolitos secundarios. O sea, eso ya lo tenemos disecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos y cogemos y evaluamos en plantas colombianas. De hecho, pues también hemos hecho un trabajo muy grande con trabajos hechos en plantas en otros países, y nosotros perfilamos, ¿cierto? Podemos perfilar cómo es la producción, ¿cierto? Cómo es, qué enzimas, qué RNAs mensajeros para esas enzimas están presentes y cuál es la intensidad de expresión. Y nosotros eso lo podemos hablar en diferentes tejidos, en las raíces, en las hojas, en las flores, ¿cierto? En los tricomas. Podemos mirar, podemos hacer una estimación, ¿cierto?, de cómo es la expresión de esos genes, y la ausencia o la baja expresión de alguno de ellos ya nos puede llevar, ¿cierto?, a hacer esas predicciones de cómo va a ser el comportamiento de la producción de metabolitos secundarios. Este tipo de análisis, por ejemplo, nosotros nos permite perfilar ¿cierto?, qué tipo de planta es. Es una planta que produce THCA, produce, no produce, es una baja productora, es una productora rica en CBG, en CBD, ¿cierto? Eso lo podemos hacer, y lo podemos hacer, como les decía, incluso antes de que la planta crezca, tenga que llegar al estado de flor. Nosotros hemos comparado los análisis en hojas, ¿cierto?, en las primeras hojas que salen de la planta y luego en las flores, y vemos que hay una correlación bastante alta entre los dos. O sea, podemos perfilar antes, ¿cierto?, antes de que yo tenga que esperar al desarrollo completo de la planta, cómo va a ser ese comportamiento y cuáles son esas versiones de esas proteínas, de esas enzimas, porque sabemos que hay unas que son más activas que otras. Entonces yo puedo perfilar, ¿cierto?, perfilar esas características metabólicas en las plantas, ¿cierto? Ya tenemos mucha información en las bases de datos que podemos aplicar o utilizar aquí, pero también la podemos utilizar para la detección de patógenos. Entonces miren, en un experimento de estos transcriptómico, yo estoy viendo ambas cosas. Es como un 2x1, ¿sí o no? Yo puedo ver qué tiene mi planta y cuál es la genética de mi planta, pero también yo puedo ver la planta que está respondiendo, si hay estrés, y en el caso de que hubiera agentes infecciosos, yo puedo detectar ese genoma activo de los agentes infecciosos. Y ojo, el detectar que están allí y que están expresando factores de virulencia, por ejemplo, a mí me permite confirmar claramente que ese patógeno es el que está produciendo la enfermedad. Y adicionalmente, yo puedo detectar simultáneamente un grupo muy amplio de patógenos: virus, bacterias, hongos, nematos. Todo eso lo podemos detectar con esta tecnología. Listo. Vamos al ejemplo pues de mayor interés para esta charla, que sería el de los patógenos. Listo. Entonces, ¿cómo utilizamos el transcriptoma para hacer un perfilado de patógenos típicos, ¿cierto? Lo que esperamos, lo que vemos en la literatura, lo que nos ha dicho un amigo, lo que pasa en otro país, o aquellos patógenos que no están en la literatura. Y vamos a aprovechar lo mismo, digamos, el trabajo que tenemos más avanzado ahora lo tenemos hecho en cannabis, con cannabis sativa. Entonces, ¿hay problemas en cannabis? Por supuesto que sí, como en todos los cultivos. A donde nosotros vamos, hay plantas enfermas, pues los que estén aquí de empresa saben que los problemas con las plantas son comunes, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos, bueno, hay plantas enfermas, ¿cierto? Vamos a mirar, y uno de los agentes más importantes ahí pues son los virus. Vamos a enfocar ese trabajo inicialmente a virus. Entonces, ¿qué virus infectan el cannabis? ¿Sí o no? Vamos a revisar la literatura. Esto. Esa es una lista de lo que se tenía, digamos, hasta hace poco. Es la lista de los virus que se tenían descritos en cannabis. Esos trabajos ninguno había hecho en Colombia. Listo, todos esos son trabajos hechos sobre todo en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, también hay trabajos en China y en algunos países europeos. Esa es la lista que se tiene de, digamos, lo que serían los patógenos típicos. Entonces, como tenemos problemas en Colombia, sospechamos que hay ahí infecciones virales, pues vamos a buscar entonces esos patógenos en Colombia, ¿cierto? Que sería como la estrategia, digamos, que seguiría la mayoría de los que nos están escuchando. Entonces, nos fuimos a buscarlos. Listo, entonces nosotros hicimos un diseño experimental para buscar en 5 departamentos donde se estuvieran cultivos de cannabis industrial. Recuerden que aquí la autorización es para hemp, o sea, ya estamos cultivando cannabis medicinal o para fibra, no cannabis, pues, no marihuana, por lo menos no legalmente. Listo. El área que nosotros muestramos en los cultivos en esos departamentos es casi la mitad de España, pues para que se hagan una idea de la escala del tamaño donde hicimos el trabajo. Un área pues que llega a los 230.000 kilómetros cuadrados. Listo.
¿Había plantas enfermas? Ya les dije que sí, y encontramos un montón de alteraciones, ¿cierto? Vemos muchas cosas y síntomas muy distintos, ¿cierto? Vimos cosas muy distintas en esas plantas. Lo típico, pues, que se reporta, ¿cierto? Había malformaciones, pero no era como común, ¿cierto? Veíamos, digamos, no hay un patrón patognomónico, un patrón único, ¿cierto? De cómo son esas patologías. Había un montón de observaciones, había en algunos casos asociación con insectos, bueno, pero plantas enfermas había. Y buscamos, entonces lo primero que hicimos, pues que realmente era lo más fácil, vamos a buscar los virus que reportan en los países desarrollados. Entonces fuimos y buscamos toda esa lista que ustedes vieron ahí atrás. Y adivinen qué pasó. No encontramos ninguno. Ninguno de esos agentes que está descrito, ni virus ni viroides, lo encontramos en esas plantas. Y las plantas están enfermas, ¿cierto? O sea, entonces dice, pero ¿cómo así? O sea, yo veo la planta enferma, eso tiene pinta de que es una infección viral, ¿y por qué no están los otros? Entonces ahí es donde viene, ¿cierto? Digamos que si yo tuviera una estrategia basada en qPCR, por ejemplo, hasta aquí se acaba el proyecto, pues moría, porque ya no hay nada que hacer. Mi herramienta no sirvió. Si utilicé ELISA, qPCR, PCR en tiempo real, PCR, lo que ustedes quieran, no iba a servir. Entonces, claro, aquí viene lo bueno de la transcriptómica, y es que como nosotros estamos generando un montón de secuencias, ¿cierto? Yo ya no me tengo que restringir a que si híbrido o no híbrido el primer, yo puedo buscar los genomas virales allí. Entonces ahí desarrollamos un software, de hecho desarrollamos una base de datos que tiene ya va a superar los 7000 genomas de virus y viroides, y buscamos, ¿cierto? De una manera pues más sensible si había la presencia de virus que no estábamos esperando, lo que nosotros llamamos virus atípicos. Listo, y encontramos. De hecho fue relativamente fácil encontrarlos. Entonces lo primero que encontramos en esas plantas de cannabis, no en todas, es la presencia de un mitovirus. Esos mitovirus apenas son virus descritos en hongos, se conocen desde hace muchos años en hongos, y en plantas apenas reventó hace muy poco tiempo. Hay muy pocos estudios, pero sabemos que el mitovirus está. Ahora les cuento pues un detalle más. De este no sabemos todavía qué tan patogénico puede ser. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, en las plantas colombianas es uno de los transcritos expresados más abundantemente. O sea, se roba el show celular, secuestra la maquinaria para que se hagan muchísimas copias de sí mismo, y eso pues habrá que evaluarlo en su momento si realmente es inocuo o no. Listo, no todas las plantas lo tienen. La otra cosa, otra gran sorpresa que nos llevamos es un alfa-necrovirus, el virus de necrosis del tabaco. Ese nunca había sido reportado en cannabis. Es el primer reporte, es la primera vez que se encuentra en una planta de cannabis. Y este es un virus patogénico. Es un virus distribuido globalmente, es un virus muy agresivo, ¿cierto? Y que no había sido reportado en cannabis. De hecho, el que nosotros encontramos aquí es como un 95% idéntico a otras cepas que se habían reportado. O sea, no es exactamente el mismo. Y encontramos otros, después a medida que va avanzando les iremos mostrando, pero la lista es mucho más larga. Encontramos otros alfa-necrovirus, encontramos tomato necrotic, pero hay varios, ¿cierto? En la lista, y claro, tenemos unas especies que sospechamos que son nuevas, esa nos va a tomar más tiempo, pero hay virus, por supuesto que sí, y estamos encontrando virus que explicarían esa sintomatología que tienen esas plantas. En el caso del mitovirus, que de ese no se sabía nada, se generó pues como mucha alarma, mucho cierto escándalo. Hicimos un análisis filogenético, filogeográfico, y encontramos que hay dos tipos de mitovirus. Eso no se sabía, hay dos tipos, y hay una segregación, una estructura de esos virus según los países. El virus, lo que sabemos es que se transmite pues verticalmente en las plantas. Entonces se ve que tenemos dos tipos de plantas. Hay un linaje que está sobre todo en Canadá y en Australia, y tienen el linaje 2, y lo que está en Norteamérica, en Colombia, que fue lo que vemos aquí, pues tienen un linaje que es el linaje 1. En China tienen otra versión distinta. Listo, pues entonces sabemos que está ese mitovirus, evaluamos el nivel de expresión, ya sabemos, empezamos a discriminar que son dos tipos con niveles diferenciales de expresión, sabemos en qué tejido se está expresando, y sabemos, por ejemplo, que los colombianos, o las plantas que tenemos en Colombia, pues están, comparten esa versión del mitovirus con Estados Unidos. Para los que quieran indagar un poco más en detalle esto, pues los invitamos a que miren este artículo que lo publicamos el año pasado en la revista Infection Genetics and Evolution. Listo. Entonces, digamos, si quisiéramos hacer una síntesis de esto, pues, o lo que yo quiero mostrarles es, miren que la transcriptómica es la herramienta definitiva, ¿cierto? Aquí, esto claramente
nos está dando la respuesta para lo que estábamos esperando, pero también nos permite encontrar lo que no estábamos esperando. Y aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa, y es, miren, Colombia, o en general los países de Latinoamérica, ¿cierto? Eso coja de México para abajo. O sea, todos hemos oído hablar de la biodiversidad, ¿cierto? Somos muy biodiversos, somos muy distintos, esto estuvo separado millones de años pues del resto. ¿Y eso qué significa? Pues que aquí aquí la evolución operó independiente de muchos años, ¿cierto? Millones de años. ¿Y qué quiere decir? Que aquí tenemos unas versiones también distintas, no solo de las plantas, sino de los virus. Y también puede ser que sean virus importados, pero esos virus se van a tener que adaptar a las plantas que estaban acá sembradas, a las condiciones, y van a cambiar. ¿Listo? Entonces, digamos, yo tengo que entender que esto es una cosa de cambio, y los virus están cambiando muy rápido. Adicionalmente tenemos virus locales. Entonces, si yo estoy pensando que yo voy a encontrar lo mismo que en Norteamérica, que es un país con estaciones, que los ecosistemas no tienen nada que ver con yo creo que nos estamos equivocando. Y esto nos está mostrando aquí. Tenemos que pensar en amplio espectro, y hay que pensar que nosotros tenemos que hacer una inversión, como se hizo en esos países, de levantar, ¿cierto?, una base de cuáles son los agentes infecciosos que nosotros tenemos circulando. Y definitivamente la única herramienta para hacer eso es la transcriptómica. Entonces, volviendo al ejemplo de la planta. Listo. Volvamos aquí a nuestro ejemplo. Entonces, si yo, digamos, aplico métodos tradicionales clásicos, que es lo que hace la mayoría, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vea, se les escapan los virus, no se ven, hay falsos positivos, hay falsos negativos, ¿cierto? De hecho, hay mucha gente que diagnostica al ojo, pues yo eso no entiendo cómo lo hacen los agrónomos. Las pruebas de QPR, PCR y ELISA, que es lo que yo veo que manejan acá tradicionalmente, van a tener problemas, o sea. Nosotros hemos comparado, de hecho, pruebas de QPCR comerciales con lo que nosotros vemos por transcriptoma, lo que le estoy diciendo ahí, y, o sea, no son baratos, o sea, son pruebas costosas. Me estoy gastando una cosa costosa, usando una inversión considerable en dinero en algo que no me está dando la respuesta. En el caso, por ejemplo, de los patógenos fúngicos, que es una cosa típica, que uno dice, vea, este es el patógeno, y nosotros aislamos, y aquí tenemos, en este agar tenemos sembrado el hongo. Mire, en el caso particular de los hongos, el hongo puede ser una espora que estaba en la hoja. ¿Usted cómo sabe que eso está atacando la planta? No lo puede saber. Y los medios de cultivo tienen un sesgo muy fuerte a que crezcan hongos ambientales. De hecho, los patógenos suelen ser de difícil aislamiento, porque de hecho, los más patógenos su genoma está afinado, es para pelear en una planta adentro y afectarla, no para crecer en un agar, ¿cierto? Y esos son cambios metabólicos que yo puedo observar en esa cepa. Entonces, el hecho de hacer métodos tradicionales me está dejando por fuera, incluso en el tema pues de hongos, me deja a mí, pues, o sea, yo no tengo la posibilidad de confirmar si realmente ese es el agente infeccioso. Ahora, si nosotros aplicamos la tecnología de la transcriptómica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos esa planta con una infección viral, entonces nosotros vamos a poder ver los virus típicos y atípicos, como ya mencionamos. Listo. Resulta que la planta tiene también una infección fúngica. Listo. Ese hongo va a estar ahí, va a estar en la raíz, va a estar en los tallos, va a estar en el meristemo, va a estar en, ¿cierto? Vamos a tomar los tejidos. Si el hongo está ahí y está atacando la planta, el hongo tiene que expresar genes de virulencia, enzimas que degradan celulosa, o sea, hay una lista ya sabemos de enzimas que tienen que estar activas allí. Entonces, si ahí hay unas conidias, las conidias transcripcionalmente son prácticamente muertas, pero si eso está vivo y es un micelio y está atacando, yo puedo detectar esos genes. Entonces yo de manera certera puedo saber qué hongo está. Yo utilizo muchos de esos genes para hacer taxonomía de precisión, pero yo sé que está metabólicamente activo, que está atacando. Listo. Esto también lo podemos extender a el resto de los patógenos en plantas. El nemátodo sería la misma historia. Si el nemátodo está allí y está metabólicamente activo, yo voy a ver sus transcritos. Entonces al final, y con bacterias sería exactamente lo mismo. Entonces miren, en un transcriptoma de un tejido de una planta infectada, ¿cierto? Adicionalmente a lo que está expresando la planta y los genes con los que ella está intentando defenderse, yo puedo ver los transcritos de los otros patógenos. Y todo eso en un solo análisis. Entonces, para sintetizar y ir cerrando ya la charla, entonces, miren, con la transcriptómica, a diferencia de cualquier otro método, nosotros podemos, denme un segundo aquí que, bueno, se me coló una llamada, qué pena. Entonces, con los métodos transcriptómicos, ¿cierto? Nosotros podemos ver el 100%, créanme, es el 100%,
el 100% de la microbiota que esté en esa muestra. Porque estar vivo significa producir transcritos. Y si estoy atacando, con mayor razón. Listo, entonces los virus los vamos a detectar muy fácil, los hongos los vamos a ver los parásitos, vamos a ver las bacterias. Listo. Una pregunta que me digamos, con la gente que nosotros trabajamos es, bueno, ¿qué tan factible es que podamos detectar los viroides? Ya lo probamos. Hemos detectado con esto, vemos claramente los viroides de crisantemo, de papa, hemos hecho las pruebas y funciona. O sea, entonces no solamente veo los virus, hongos, patógenos y bacterias, sino que yo también puedo ver ya los viroides. Listo. Con esa información que yo estoy generando ahí, yo también puedo estudiar la planta. Entonces aprovecha, con esa misma información hace un monitoreo de la sanidad de la planta, pero yo puedo ver qué genes tiene la planta y qué está expresando. ¿Cierto? Pues yo puedo dirigirlo, digamos, yo tengo un objetivo no necesariamente infeccioso, sino yo quiero ver en flor, en fruto, pues lo podemos ver ahí, ¿cierto? Lo podemos ver ahí. No solamente producción de metabolitos secundarios, sino pues la expresión de caracteres asociados a resistencia, que eso pues sería una cosa deseable para hacer selección asistida con marcadores. Listo. Así, siguiendo este camino, por ejemplo, yo puedo acelerar esos procesos. Yo entiendo que ya cada vez pues, la gente está entendiendo más que hay que hacer selección asistida de las plantas, que no se puede hacer a ojo, y ya estamos pensando más en empezar a utilizar las tecnologías de propagación in vitro. Listo, entonces, miren, otra de las preguntas, uno dice, bueno, eso funciona muy bien allá en su laboratorio, pues, ¿cierto? Pero eso se puede aplicar en zona rural. Vea, eso que nosotros les estamos mostrando, ustedes lo hemos hecho en fincas lejos, son salidas de campo de días. Entonces nosotros tenemos desarrollado un protocolo para tomar esas muestras in situ. Si hay que ir a caballo, va a caballo, pues, pero donde sea, estabilizamos las muestras y eso nos funciona. Esos resultados que le estamos dando son reales de zonas muy alejadas, y esto lo hemos estudiado, este tipo de análisis lo hemos aplicado pues en otras especies de plantas, bueno, también en animales, pues más para estudios de biodiversidad, pero sabemos que funciona. Listo. Aplicar estas tecnologías me ayuda a mí a tener así un control definitivo de la calidad y la sanidad de los tejidos, sobre todo pues para aquellos que quieran empezar a hacer propagación in vitro. También la gente dirá, bueno, pero es que resulta que esto no es una prueba de rutina, yo tengo una planta enferma, yo necesito saber ya en 2 o 3 días, o cierto, o estoy hablando de la calidad de un material. Estamos de acuerdo en que es difícil que esto se vuelva por ahora, luego yo estoy seguro que será, pero por ahora que sea una prueba de rutina, es así. Pero yo puedo tener un programa donde yo voy haciendo evaluación periódica. Si yo ya tengo el inventario de cuáles son los patógenos que yo tengo circulando en mi finca o en cierta zona geográfica, por ejemplo, yo puedo afinar mis pruebas de PCR. O sea, yo ya no estoy utilizando los primers que usa el gringo o el canadiense, sino que yo voy a utilizar los primers para los patógenos que yo tengo confirmados que están circulando aquí y que están diseñados específicamente para ese genoma. Miren, un cambio del 5% en los nucleótidos en la zona de hibridación del primer puede ser que la PCR le dé negativa, estando estando el patógeno, pero no es exactamente el patógeno sobre el cual, digamos, el genoma sobre el cual se diseñaron los primers. Entonces esto me sirve a mí para hacer vigilancia y monitoreo, pero incluso para hacer afinación de mis pruebas de qPCR. Otra aplicación que tiene esto, también estamos viendo que hay como cierto interés, nos han contactado pues varias empresas, laboratorios. Bueno, llegó la hora de defender lo que es mío, o sea, que esta planta es un desarrollo mío, esto es un cultivar que es mío. Yo quiero saber si eso que está cultivando otro es el mismo o no lo es. Entonces, claro, digamos, el ensayo típico con esto, sé que hay gente que ha pagado pruebas de microsatélites, STR, donde evalúo, no sé, 10, 12 loci a lo largo del genoma. Eso tiene una resolución muy baja. Nosotros podemos, con análisis de este tipo, aunque pues también podría ser genómico si llega el caso, pero con transcriptoma nosotros sabemos que podemos evaluar del orden de miles de genes, 5 o 10 mil genes, y ahí le podemos decir de manera muy precisa si esa planta es la planta suya o no lo es. ¿Cierto? Si ese material que están utilizando tiene la misma versión del genoma que la suya, entonces eso le permite pues, digamos, defender con tecnología muchísimo más precisa esa, digamos, esa propiedad que usted tenga sobre esos materiales. Bueno, ahora sí, pues ya para finalizar, entonces miren, las enfermedades están. O sea, no conozco a nadie que trabaje en agricultura y me diga pues que no ha tenido problemas de enfermedades. O sea, las enfermedades están.
Eso va a estar y va a seguir, y van a seguir cambiando. Van a llegar nuevos, los virus van a mutar, van a llegar otras placas, el cambio climático nos va a mover unos insectos de un lado a otro, eso va a cambiar. Y el programa, las estrategias actuales de seguir buscando lo mismo con PCR o con ELISA, ese no es el camino. Se deben hacer programas de diagnóstico y monitoreo. O sea, ustedes quieren saber qué es lo que está circulando en su zona. En la medida en que más gente invierta en esto, vamos a tener un mapa, ¿cierto?, de riesgo del país. Miren, nosotros con esta tecnología podemos ver cómo migran los virus de un lado a otro. O sea, cómo hacen esa migración. O sea, nosotros podemos saber si el virus que le dio a usted es el mismo que le dio al vecino. Y si hay datos de genomas de otros países, entonces podemos saber, vea, y este se parece al de este país, ¿cierto? Entonces podemos hacer un análisis de cómo es que, de por dónde está llegando, podemos establecer relaciones de cuáles serían las fuentes con las que cuáles estarían infectando los virus. Entonces los invitamos, o la invitación con esto es que el CNC es un laboratorio de investigación, pero quiere poner estas herramientas a que funcionen, a resolver, digamos, preguntas reales, problemas reales que nos ayuden, ¿cierto? Nos ayuden a ser más competitivos en agricultura. Pienso que es un momento determinante pues para incorporar estas tecnologías. Quiero pues darle las gracias por la asistencia. Antes de terminar, ¿cierto? Porque a mí me gusta mostrar ejemplos, pues ya creo que ya los que me conocen, voy a mostrarles, miren, esto que ustedes están viendo ahí, no sé si no, aún no vemos. Espérate a ver si new share. ¿Se está viendo? Juli, ¿cambió ahí? La secuencia. Sí. Entonces, miren, sí. Miren, cuando ustedes, la gente que está acostumbrada a pruebas de qPCR, por ejemplo, ¿sí o qué? Uno que lee fluorescencia, o en una prueba de ELISA, cambio de color, ¿sí o no? O sea, yo no sé realmente qué hay ahí, sino que yo vi que apareció algo, o hubo una fluorescencia o cambio de color. En un experimento de transcriptoma nosotros terminamos con los genomas. Miren, este es un alfa-necrovirus nuevo que detectamos en una planta enferma en Colombia. Entonces nosotros no terminamos con una señal, yo no sé si será o no será, no, aquí terminamos con el genoma, nucleótido a nucleótido. Y al tener esto, nosotros podemos saber hasta los pensamientos del virus, ¿verdad? Nosotros entendemos qué es lo que cambió con las versiones anteriores, que está cambiando en las proteínas, ¿verdad? Entendemos muy bien qué es lo que le está pasando, no, confirmamos qué es y sabemos la abundancia relativa dentro de la planta, pues que eso también es determinante, pero podemos hacer un montón de predicciones asociadas a tener su información genómica completa. Entonces, este es un diferencial importante con las otras pruebas. Aquí yo puedo tener la información genómica completa del agente patógeno y eso me da un montón de posibilidades a mí al momento de hacer interpretación y análisis complementarios para el control de las infecciones. Muchísimas gracias.